Buenas, bienvenidos a un episodio nuevo de Levantando la Perdiz. Acá con Apresid ponemos muchos temas sobre la mesa y hoy vamos a conocer a fondo las regionales, que ya les voy a tratar de explicar para quienes no conocen Apresid o quienes no conocen las regionales qué son, y para quienes la conocen va a ser un lindo momento para compartir también y ver el caso puntual de una de las regionales de Apresid. Este episodio lo hacemos junto con el programa Regionales de Apresid que coordina Carla Biasuti. Las regionales, para quien no sabe, son grupos conformados por socios de distintas zonas del país que representan a Apresid en su zona de influencia. Obviamente, estos espacios están abiertos al intercambio de experiencias e innovaciones tecnológicas, organizacionales y también institucionales. Le agradecemos, como siempre, a Banco Macro. Nos estamos tomando un matecito gracias a la gente de Banco Macro por bancarnos en Levantando la Perdiz. Les voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. Valentín Gentiletti es ATR. Ahora le vamos a preguntar qué es. En realidad es asistente técnico de la regional Los Urgentes Inrivil. Valentín, gracias por venirte. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Por favor. Y tal cual, ATR es asistente técnico regional. Te hacen el chiste, ¿no? ¿Es el chiste fácil? Todo el tiempo. Perdón por eso, entonces. No, Perdón por eso. Ramón García es de la regional Apresid Los Urgentes Inrivil. ¿Tiene rol? ¿Tenés rol? En este momento no. Ok, sos miembro de la regional. He sido presidente, he sido tesorero, pero no soy que hay historia miembro. Acá. Hay historia, excelente. Les voy a hacer la bajada de línea de las 3 cosas que están prohibidas en este podcast. Una es mentir. No hay Charlemos problema. con la verdad. La segunda es la solemnidad. Nos interrumpimos todos entre todos. Nos conocemos hace un ratito, pero charlemos como amigos. La tercera es decirme Carolina. Está Bien. prohibido. Mi nombre es Carola. ¿Lo tenemos todos claro? Clarísimo. Arrancamos. Perfecto. Entonces. A ver, háblenme de las regionales. Arranco por acá porque siento que hay como mucha historia. Ya me hablaste de esos roles previos. Me estás matando. Que no es antigüedad, es historia. Bien. Te cuento un poco cómo es el funcionamiento de la regional. Sí, ¿y cómo llegaste vos? Me interesa. Ok. ¿Cómo llego yo a Apresid primero? Sí. Yo era estudiante de agronomía acá en la ciudad de Rosario. Y en el año 2003, yo estaba cursando mi tercer año de carrera y voy por primera vez al Congreso de Apresid, en Villa Giardino, con 2 compañeros de la facultad. A ver qué onda, escuchar. Claro, la siembra directa era lo nuevo, lo que Claro. se venía, y bueno, para investigar un poco de qué se trataba, fuimos con estos 2 amigos hasta allá. La verdad que la pasamos bárbaro, eran congresos muy diferentes lo que son ahora, eran más chicos, eran pensión completa, o sea que te pasabas el día dentro del congreso. Mirá. Y bueno, ahí empezamos a conocer primero mucha gente interesante, los pioneros que estaban desarrollando la siembra directa, y después mucha información relevante para nosotros, que éramos estudiantes, bueno, era algo nuevo. Así que bueno, nada. Volvimos al congreso muy entusiasmados, terminó la carrera. Al año siguiente vuelvo al segundo congreso, ya eran en Mar del Plata, congresos más grandes, y ahí me hice socio de Apresid. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, sentía como un club de pertenencia. Me gustaba el espíritu, me gustaban las técnicas y tecnologías que ellos estaban promulgando, entonces dije, bueno, acá tengo que estar. Como joven profesional me parecía que era el lugar indicado. Y la regional Los Urgentes Inrivil, que es una de las 2 más antiguas que tiene la institución, junto con la de Bahía Blanca, ya estaba funcionando. Si bien yo estaba cerca, porque empecé trabajando ahí en la zona de Montevideo, que es muy cerquita de Los Urgentes e Inrivil, como que no fui a un par de reuniones, pero no le encontraba de todo el sentido. Eran reuniones grandes, por ahí la gente cambiaba mucho, uno también como joven profesional estaba muy abocado a desarrollarse profesionalmente, Claro, a su trabajo, que oportunidades, sí. de nuevo, yo soy un chico de ciudad, ya no chico, pero bueno, en ese momento lo era. Entonces de campo me faltaba todo. Ok. Y bueno, estaba muy Sabías lo que te había dado la carrera. Claro, estaba muy abocado a no hacer macanas, entonces por ahí no tenía demasiado tiempo para el resto. Sí, era socio, recibía los newsletters, las revistas en ese momento impresas y demás, pero no me involucré en el regional hasta 3 o 4 años más tarde, que sí empecé a participar, conocí a los miembros de la regional, muchos estaban trabajando en la zona, así que nada,
te hablo hace ya 27 años, 25, sí, 26, 27 años que formo parte de la regional. ¿Qué sentías que te aportaba en ese momento como agrónomo, como profesional, y qué te aporta ahora después de tanto recorrido? Siempre lo que te aporta, para mí, es la experiencia de colegas Claro. que están trabajando en la misma zona, con ambientes similares, y por ahí tienen experiencias en cuestiones que uno no experimentó o no ha tenido buena fortuna. Entonces, sobre todo eso, ese intercambio que se da entre pares te ayuda a cortar el camino para incorporar tecnologías nuevas, ¿no? Porque aprendes de los errores de otros, que te dicen, mira, no, Te allana camino. no es por ahí, Claro. prueba con esto, o igual uno, ¿no? Que ha probado cosas que por ahí otros no, mira, esto lo probé, me funcionó, esto no me funcionó, cuidado con este detalle, cuidado En con esta le aquel. pifié. Y sobre todo eso, contar las pifiadas, ¿no? Porque las buenas las cuentan todo el mundo, pero lo que realmente te acorta el camino es contar las pifiadas. Sí, recontra. Que otros te las cuenten. Valentín, ¿desde cuándo y por qué? Bien, el desde cuándo, sinceramente no recuerdo mucho, Mira, porque yo, digamos, estoy en APRESID, creo que es por una cuestión generacional. A ver. Mi viejo fue socio a partir del año 1995. de los... Sí, estuvo siempre ahí en esa camada quizá inicial de APRESID. Mi viejo entra en la regional, creo mucho más adelante, creo que alrededor del año 2005, 2004, 2006 debe haber sido por ahí. Y bueno, y yo ya de chiquito siempre estuve como muy ligado a APRESID, porque a mí de chiquito siempre me gustó el campo, siempre estuve muy ligado a lo que es la parte de producción, fierros, la verdad que me gusta un montón, me gustaba un montón, con lo cual, o sea, siempre estuve ligado, y mi viejo siempre me llevaba como a las reuniones y esas cuestiones, así que por ahí yo mientras estaba en el secundario, ya incluso me sumaba a alguna de las reuniones y veían cómo ellos trabajaban, intercambiaban, así que bueno, eso obviamente desde un punto de vista siempre me como que logró captar mi atención, con lo cual... O sea que medio que desde siempre. Claro, por eso es muy difícil poner como una fecha, decir, bueno, ¿cuándo arranqué? Pero bueno, siempre me encantaba ver que un grupo de personas se junte para charlar sobre diversas temáticas o problemáticas, digamos, de la producción o de lo que fuera. Y bueno, siempre me gustaba ver esos intercambios. Y bueno, yo fui a un colegio secundario agrotécnico. Yo ya de chiquito creo que sabía que era por ahí. Con lo cual voy a un colegio secundario agrotécnico. Después de ahí me voy a estudiar a Córdoba agronomía. Así que bueno, me recibo, empiezo a trabajar y bueno, y en el mientras tanto me sumé a la regional. Y bueno, y hoy en el cargo de ATR. Excelente, ATR. Cae un marciano, viene y les pregunta qué hace una regional de APRESID. ¿Cómo le resumen eso? ¿Qué hace una regional de APRESID? Es un grupo de productores de una zona determinada que se junta una vez por mes con una agenda ya preestablecida de temas de interés para todos los miembros, y que analiza de nuevo temas de interés y la campaña pasada. O sea, cada uno cuenta su experiencia, se hace lo que se llama análisis de campaña. O sea, cada vez que termina el trigo, el maíz, la soja, se hace una apuesta en común de cómo le fue a cada uno con las diferentes tecnologías aplicadas, y ahí sacamos una conclusión, que ahí el ATR es el que nos ayuda a analizar toda esa información, la condensa y nos las expone, y en base a eso programamos la campaña siguiente. Y después, siempre en el principio de la reunión, tenemos un momento que es ronda de novedades, donde cada uno cuenta, qué sé yo, me apareció este bicho, me apareció aquella maleza, se me está complicando esto, o che, fíjense que ahora se está consiguiendo barato este producto, o esta sembradora que me compré es un perno, o es genial. Bueno, entonces todo ese intercambio, más allá de lo técnico, también te aporta a lo que es la actividad de cada uno, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Tiene periodicidad? Una vez por mes. Un montón. Sí. Una vez por mes. Una vez por mes, sí. ¿Y siempre analizan los resultados de la campaña previa, por ejemplo? ¿O cómo van definiendo esos temas de interés? ¿Qué define esos temas de interés? Y no sé cuán democrático, si hay que ir por mayoría, digo, ¿cómo funciona? Sí, eso en la última reunión del año se planifica el año siguiente. O sea que en diciembre es más una reunión de camaradería, donde juntamos con un asadito y programamos la campaña el año siguiente. Ya tenemos algunas reuniones que son copiar y pegar, ¿no?
análisis de campaña de trigo, de soja, de maíz, esas siempre están. Tenemos el Congreso también, otra. Claro. Tenemos la jornada UPA, que es un productor en acción, que también tiene un mes específico que según la temática que tratemos, la ubicamos dentro del calendario. Y después hay temas de actualidad, qué sé yo, problemas de maleza en una época, Valentín, como lo mencionó, él es segunda generación de un miembro de la regional. Y como él hay varios. Ajá. Entonces, en un momento donde se estaba dando ese recambio, el tema de empresa familiar, protocolo, de sucesión y demás, se trató porque era de interés para muchos de los miembros, y entonces se tocaron esos temas puntuales. Ok, o sea, no es necesariamente agronómico. Que No yo es pensé que venía mucho más por necesariamente ahí. agronómico, no. El 70% Es la base, es agronómico, claro. pero no necesariamente. Eso Ok. depende de cada regional y después del momento en el que se encuentran los miembros de esa regional, ¿no es cierto? Ok, ¿es de las regionales más antiguas o me equivoco? Sí, junto con la de Bahía Blanca. Estamos cumpliendo 30 31 años. años. 30, está opinado, hay Hay 2 fechas de fundación, ¿viste? Hay alguien que dice yo la fundé primero. No, la nuestra, en realidad, nosotros teníamos una estadística y APRESID tiene otra, así que no sabemos bien cuál Bueno, es cuál. 30, Pero 31. sí, 30, más de 30 años. Perfecto, no le ponemos número a las velas en la torta por las dudas, Tal cual. pero Totalmente. 30, 31 tiene. Ok, y ¿cuánto interactúan? Después quiero volver a varias cosas, digo, a las UPA, a cómo funcionan, al rol de la TR, a cuántos tienen, cuántos miembros son, etcétera. Pero esto que decíamos o que me llevaba a pensar en la antigüedad, digo, después fueron surgiendo más y siguen surgiendo regionales, otras regionales. Ustedes hablan mucho de la interacción entre los miembros de la regional. ¿Cuánto interactúan con otras regionales? Mira, en el caso de la empresa que yo represento, participa de 2 regionales. Ajá, ok. De la de los urgentes sin reveal y la de Justiniano Pose. Ajá. Porque tenemos campos también que están más en esa zona y en un momento la regional tenía una chacra, la de Justiniano Pose, entonces también nos interesaba esa parte y nos juntamos. Pero eso depende mucho de la zona de influencia, digamos. Cada regional, la idea es que maneje un área bastante homogénea, productiva, Ok. para que sea Representativa. para la regional. Y después nosotros con las otras regionales interactuamos en el encuentro anual de regionales, Claro. en los UPA, porque la idea es que cada regional haga una de esas jornadas UPA, que es un productor en acción, donde la regional muestra lo que está haciendo al resto de los productores que les interese. Entonces por ahí Que no son sí o sí parte de... no son ni siquiera socios de APRESID, pues Ok. el público en general. Entonces, por ahí hay temáticas de interés que está trabajando otra regional que la nuestra no, entonces vos te vas a lupa de otra regional y nada, aprendés de lo que están haciendo, sacás conclusiones, hay cosas por ahí que se extrapolan, cosas que no, porque Claro. hay diferencias por ahí ambientales. Pero bueno, eso existe. Y después el encuentro anual de regionales se hace una vez por año, ahora en mayo, este año se hace en Mendoza, la organiza la Regional Mendoza, y ahí de nuevo nos juntamos para charlar más temas institucionales y principalmente camaradería, ¿no? Perfecto. Conocernos, qué sé yo. La verdad que es entretenido más allá de lo técnico. Desde lo humano. APRESID, claro, es un grupo de pertenencia, de gente que está en la misma sintonía en cuanto a lo productivo, entonces siempre es interesante conocer gente que está con las mismas inquietudes que uno, ¿no? Obvio, ni hablar. Sí. Ahí para aportar un poco a lo que decía Moncho, otro lugar de encuentro entre regionales son las reuniones de nodo. Ajá. APRESID, digamos, todo lo que son las regionales a lo largo y a lo ancho de todo el país, está dividido como en nodos. Sí. Por ejemplo, nuestra regional pertenece al nodo oeste, donde compartimos, por ejemplo, con otras regionales, puede ser la regional de Justiniano Pose, la regional de Montecristo, regional de Vicuña Maquena, hay varias. Entonces, por ahí, creo que cada 4 veces al año, digamos, se hace reuniones de nodo, Y ahí en interactúan. el cual, claro, uno aprovecha esas oportunidades para interactuar e interaccionar, digamos, con otras regionales y comentar, digamos, cosas y diferentes tipos de situaciones que cada regional va atravesando, ¿no? ¿Qué hace el ATR? Todas definiciones para marcianos, no se olviden. Bien, bien. El ATR básicamente lo que hace es coordinar al grupo y ordenar al grupo, básicamente. Ah, re fácil, me imagino. Sí, totalmente, pero básicamente, digamos, el trabajo arranca con el armado del plan anual, un poco lo que comentaba Moncho Claro. anteriormente, que o sea, la función es
tratar de que cada miembro exponga todas sus ideas, digamos, de problemáticas a tratar en el año. Entonces mi función es recolectar todas esas ideas, filtrar, ordenar y en base a todas esas ideas tratar de diagramar cuándo lo vamos a tratar en el año, si vamos a llamar a un especialista para discutir la problemática o no. Todas esas cuestiones que es un poco, digamos, las ideas que surgieron, decir, bueno, la vamos a tratar este mes, dónde vamos a hacer la reunión, va a ser una reunión a campo, va a ser una reunión de salón, todas esas cuestiones que, bueno, es lo que yo tengo que coordinar todo eso, ir armándolo. Y bueno, después también otra de las funciones, en el caso de nuestra regional, que hacemos los análisis de campaña de trigo, maíz y soja, es pedir los datos a todos los miembros de la regional, con que lo cual los pasen en tiempo y forma. En tiempo y forma. Me gusta, tiene como poder de policía, ¿no? Sí, es bastante policía. De él que sabemos cómo se No, porta. impecable. Perfecto. Impecable. En Menos este mal. caso, no, sí. Responde. Excelente. Pero bueno, te imaginarás el abanico el que hay de. laburazo. Claro, con lo cual yo. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿cuántos miembros tiene la regional? Miembros, somos 25 actualmente. Son 18 empresas y somos 25 miembros. Obviamente por ahí no todos participan activamente, pero bueno, siempre tenemos 20 activos, 22 activos, digamos, la mayoría siempre está... O sea, de las empresas, todas participan, todas brindan sus datos. Entonces yo con esos datos de esas planillas lo que hago es recolectar todo eso, unificar todo eso y analizar un poco todos esos datos para empezar a tratar de entender y explicar qué es lo que pasó en las campañas anteriores con los cultivos, qué pasó desde el punto de vista de la nutrición, qué pasó desde el punto de vista del agua, qué pasó desde el punto de vista fisiológico. Analizamos todas las variables técnicas de los cultivos, también un poco para recolectar información, para pensar un poco en la campaña que viene, qué aprendimos de la campaña que pasó y bueno, y generar eso que está bueno. Pero básicamente la función es esa. Me da ganas de saber, ahora que los escucho hablar de esto, de estos balances que hacen de campaña pasada y la mirada de la campaña que viene. Estamos a punto de cambiar de campaña. Estamos a punto de entrar en la 2026-2027. Qué lejano suena el número 2027. ¿Qué balance vienen haciendo y sobre todo cómo se imaginan que va a ser la campaña que viene? Al menos en su zona. Balance. En general va a ser una campaña buena. En maíz, que ya está terminado, fue una campaña buena. El trigo fue una campaña excepcional. La verdad que para nuestra zona, que no es tan triguera, tuvimos una campaña históricamente buena. Sí. Y en soja está más repartido el tema. Con el problema con esa sequía puntual que tuvimos en enero y mitad de febrero y esos golpes de calor, según si tenías napa presente o no, la fecha de siembra, variedad y demás, tener resultados muy dispares. El otro día nos juntamos el viernes pasado, justo tuvimos la reunión de la regional y decíamos que en pocos kilómetros tenés diferencias de rendimiento que no son habituales, ¿no? Para ir pasar de 6.000 kilos a 2.500. ¿Y es todo atribuible al clima? Creemos que sí, pero bueno, de nuevo, cuando se termina la campaña y Valentín condensa todos esos datos, ya podés sacar más conclusiones, se cruza siempre por lo climático de la campaña, claro. Entonces ya tenés una conclusión como para hablar más en firme. Y después lo que siempre se hace es... Perdón, ¿y eso cuándo sucede? Digo, ¿cuándo hacen el balance? ¿Apenas termina la cosecha? No, porque generalmente la recolección de los datos arranca la persecución. Sí, ahí empieza la rápida, pero cosa. Sí, la idea es que la información esté disponible antes que se defina la campaña siguiente. Perfecto. O sea para que esos datos sirvan claro, para las nuevas decisiones. Sí, como para dar un ejemplo, por ejemplo, el análisis de campaña de trigo, ya la tuvimos, fue la reunión de la de marzo. Okay. Con lo cual, la reunión se hizo en marzo. ¿Por qué? Porque ya estamos terminando la cosecha gruesa y ya, quiero o no, estamos empezando la fina. Exacto. Así que bueno, por ejemplo, la recolección de datos empezó más o menos en febrero. Después que todos se fueron de vacaciones, así que bueno, y en marzo hicimos el análisis de campaña para darle, digamos, para tratar de tener toda la información necesaria y todos los datos necesarios para pensar un poco en la próxima. Y bueno, y lo que es la campaña gruesa se está terminando, maíz ya casi está, falta por ahí lo que es maíz tardío, maíz de segunda, soja estamos en plena cosecha todavía, pero bueno, yo calculo que ya en mayo, junio comenzamos con la recolección de datos para julio, agosto hacer los análisis de campaña de tanto de maíz como de soja. Ok, me interesa pensar en el caso del trigo. Digo, ya hicieron el balance de la campaña, el EC fue una campaña muy buena. Me quiero meter ahí en dos cosas. Por un lado, ¿qué significa una campaña buena? Si hablamos
netamente de rendimientos, volumen, o si hablamos también del negocio, que entiendo que a veces van por carriles separados, depende del año. Sí. Y por otro lado, saber qué están pensando para la campaña nueva. Digo, qué decisiones van a tomar o qué de la campaña anterior toman para decidir distinto en la nueva. Cuando hablamos de una excelente campaña, siempre hablamos desde lo productivo. Perfecto. ¿No? De buenos rendimientos. Volumen. Históricamente buenos, en nuestro caso. ¿Históricamente buenos? Sí, creo que fue el promedio más alto de la historia. Sí, tenemos datos Cerca de la campaña 2011. Sí. Y es la campaña récord desde que tenemos análisis. Y justamente coincide, porque yo también me tomé el trabajo de hablar de las empresas, Claro. decir, che, usted a nivel empresarial, ¿es su récord? Y sí, es como que fue récord a nivel empresarial, fue récord de la regional. ¿Se acuerdan hasta dónde había llegado el techo de rendimiento de trigo ahí promedio y hasta Sí, dónde llegó ahora? tuvimos lotes, o sea, en esta campaña puntual Sí. que se analizó, que fue la pasada, tuvimos lotes de arriba de 8.000 kilos Ujú. de rendimiento, que por ahí antes se veían en casos muy esporádicos, ahora era como Claro, que para era... esa zona. No, sí, totalmente, porque tenés que tener básicamente todo alineado para que eso se dé, sobre todo el tema agua, Claro. acompañado de la nutrición, bueno, genética y esas cuestiones, pero tuvimos, o sea, hubo muchísimos casos de lotes arriba de 8.000 kilos, así que, no, fue en promedio, o sea, es como que los pisos de esta campaña eran techos de campañas anteriores. Tal cual. Eso es lo que se vio mucho en el Eso era lo análisis. que iba a agregar. Sí. Por ahí los picos de rendimiento no fueron tan diferentes a los de otras campañas, sí, más generalizados, pero los pisos sí fueron marcadamente altos. ¿Y es fácil de repetir eso? No, creo que no. Ok. Creo que no. Pero bueno, esa es la mitad del cuento, de la historia, ¿no? Falta ver. cosechar las hojas de segunda. Ni hablar. Por eso la campaña se termina cuando vos unís esas dos variables. Después, bueno, como decía Valentín, analizamos lo pasado y proyectamos, sobre todo climáticamente, lo futuro. Entonces, bueno, tenemos un año que aparentemente va a ser húmedo también el invierno, va a ser húmedo la primavera, entonces sería un buen año para hacer trigo. El problema fue que el mundo decidió pelearse con Irán, se cerró el estrecho de Hormuz y hoy estamos todos esperando que la urea baje, porque de nuevo, en nuestra zona los rindes son muy variables. El cultivo que más variabilidad tiene año a año, el trigo. ¿Y eso te hace depender más del fertilizante? Claro, hace que la inversión no sea tan segura como en maíz o en Bien. soja. Claro, en términos Entonces, de riesgo es como que es bastante... Nuestro invierno también tiene la particularidad de que es un invierno frío, bastante frío, con muchas heladas y normalmente las heladas que solemos tener en junio, julio son heladas bastante fuertes, de mucha duración. Entonces por ahí hay que ser muy... O sea, en términos de riesgo, por ahí no estamos exentos de alguna helada tardía o algo en periodo crítico, con lo cual eso ya van varios años, sobre todo los años secos. Ahora por ahí con los años húmedos no tanto, pero en años secos nos ha pasado varias veces que tenemos una helada en octubre, por ejemplo, Claro. con el cultivo en pleno periodo crítico y eso nos impacta, pero negativamente fuerte al rendimiento. Así que, digamos, en términos de riesgo, no es tan fácil, digamos, decir, che, siembro, cierro los ojos y sé que va. Sí, me porque largo a asumir ese totalmente, costo. estamos muy implica la urea. expuestos a esas cuestiones ambientales que te pueden jugar una mala pasada. Vos hablabas de la guerra, por ejemplo. Digo, Sí. cuando pasa algo así, ¿hasta dónde entra en la agenda de una regional de APRESID capacitarse sobre cómo el contexto geopolítico actual les impacta en el caso de ustedes en la estructura de costos de la campaña? Bueno, hemos tenido reuniones específicas de nuevo, viendo más la parte económica. Ok. Y todas las variables que impactan esa. Después te aparece un cisne negro como este que, bueno, nada, Sí. no hay manera de predecirlo o predecir el impacto que puede Ni de llegar a tener en la esquivarlo producción. Porque acá subieron violentamente los insumos, pero la producción sigue al mismo precio. Porque si hubiera subido el trigo en relación con el nitrógeno, bueno, no importa. Digo, son Pero variables no. que se compensan, pero no es el caso. Y de nuevo, como decía Valentín, al ser el trigo el cultivo más inestable en nuestra rotación, siempre uno está orejeando hasta último momento hasta dónde invertir o no. Otra particularidad de nuestra zona es que en el invierno generalmente no llueve, o sea que el nitrógeno lo debe poner de entrada, porque si no corres el riesgo de aplicarlo y que no esté disponible para el cultivo, cosa que no pasa en el sudeste, por ejemplo, Claro. que ellos pueden arrancar y después según vaya la campaña van ajustando niveles de fertilización. Nosotros eso no lo tenemos disponible, o sea, te la tenés que jugar toda junta, de entrada, En Argentina. en Argentina.
Entonces eso por ahí es lo que hace que este año, en particular el trigo, esté bastante opinado en cuánto se va a sembrar. Si bien tenemos los perfiles ahora sí, llenos de agua, está espectacular para sembrar, bueno, el tema de los costos de los insumos nos está medio metiendo ruido y todavía no está del todo definido. Ok. Hablaron bastante de las UPA, de Sí. Un Productor en Acción. ¿Son jornadas que se hacen, dijiste, una vez al año por regional? Al menos una vez al año. Al menos una vez al Sí. año. ¿Cómo se coordina eso? ¿En qué momento del año se hace? ¿Siempre es en el mismo momento? Bueno, la idea del UPA, como comenté anteriormente, es mostrar lo que la regional está haciendo. Por ejemplo, estamos trabajando nosotros bastante en cultivo de servicios, cultivo Sí. de cobertura, que es algo relativamente novedoso en la zona. Entonces, bueno, si vos querés mostrar eso, tenés que mostrarlo en una época donde se vea algo. Obvio. O sea, entrada a la Son primavera. jornadas a campo. Claro, la idea es que sean jornadas de campo para que el público pueda ver lo que la regional está haciendo y el impacto que tiene. Perfecto. Entonces, de nuevo, según la temática, la hacemos en una época del año que se pueda ver algo a campo. Bien. Trabajamos durante varios años con cultivo de servicio, entonces las jornadas eran, de nuevo, fines de agosto, principios de septiembre, cuando ya tenés algo para ver. Ujú. Y después siempre se ata con un economista o con un climatólogo, con alguien que te aporte información relevante para la campaña que está en transcurso. Otra cosa que se quiere mostrar es el impacto que tienen esas prácticas en largo plazo. Entonces, por ahí, en un lote que viene hace mucho tiempo, con ese manejo de cultivos siempre verdes y demás, se hace una calicata, se invita a un especialista en suelos y muestra lo que ve. Ok, viene alguien de afuera a decir acá. Qué sé está yo, pasando viene esto. Cristian Álvarez, Sí. llega ese día a la calicata y dice, mira esto es interesante, acá la verdad que falta. Perfecto. No es uno de ustedes hablando No, bien de sí mismo. No, que está bueno porque Obvio, en te definitiva valida. uno cree que el camino es por ahí, pero nunca está del todo seguro. Esto, como siempre se dice en APRESID, es un avión que se construye en vuelo. Entonces, vos crees que es por ahí, pero cuando viene un especialista y te dice, sí, la verdad que esto que venís haciendo hace tantos años realmente tiene el impacto que vos esperabas. O no, quizá porque tenés que ajustar esto y aquello. Y para la gente que por ahí no está empapada en esa tecnología, verlo así, en un perfil de suelo, el impacto que tiene, las lombrices, la materia orgánica, la estructura, la infiltración, realmente te allana mucho el camino para incorporar esa tecnología. Y la idea es esa, es contar lo que uno está haciendo para que esa práctica se difunda. Bien. Y es un miembro de la regional que pone el campo, una empresa miembro de la regional que pone el campo para Así que es. otros vean. Sí. Por ende, le abrís datos también a otros productores. Sí. Sí, totalmente. Digo, es parte de la filosofía. Siempre. De hecho, en alguna de las estaciones incluso mostramos datos nuestros, interesante por ahí para mostrar, relacionado un poco a lo que comentaba Moncho, de cosas que estamos midiendo, Sí. nivel de materia orgánica, infiltración, con la inclusión de cultivo de servicio y esas cuestiones, que bueno, que es un poco también para mostrar, porque no es algo que arrancamos, digamos, hace un año y No, estamos claro. haciendo, son cosas que ya vienen midiéndose hace tiempo, con lo cual ya tenemos un buen volumen de datos y bueno, y por suerte también con muy buenos resultados. ¿Se les ocurre cuál es el mayor aprendizaje que hayan tenido en su recorrido? Los dos tienen mucho recorrido en la regional Los Urgentes sin Reveal. ¿Se les ocurre cuál es uno o tres de los mayores aprendizajes que hayan tenido, en este caso inclusive de otros, que les haya allanado el camino? Mira, Para bien o para mal, una pifiada o un logro. el primer aprendizaje es que siempre hay alguien que sabe más que vos en algo en particular. Nuestro grupo, como dijo Valentín, somos 18 empresas, 20 y pico miembros, porque hay empresas que tienen más de un miembro que participa, de lo más variado. Tenemos un matemático, un ingeniero industrial, un abogado, productores, Ingeniero en agrónomos, Me ingeniero en imagino. sistemas. Entonces, a cada temática que abordamos, tenés miradas totalmente diferentes. Claro. Desde el conocimiento empírico del que está en el campo hace 50 años y sembró 200 millones de veces y dice esto va a andar y esto no, que por ahí uno como ingeniero se piensa que sabe más y te dice no, eso Viene no va a con el andar librito. y eso no va a andar, porque el tipo lo probó y no anduvo. Entonces, de nuevo, eso es lo primero.
Bien. Uno no sabe todo, siempre hay alguien que te puede aportar mucho en cualquier tema. Y todas las voces son válidas, porque cada uno tiene su experiencia. Esa es la primera. La segunda, que va en esa línea, juntos sabemos más. Digamos, vos podés hacer un montón de ensayos, pero siempre acotado a tu realidad, a tu campaña. Cuando vos eso lo multiplicás por 20 o 25 personas que están haciendo lo mismo, se enriquece mucho más la discusión. Porque siempre hay cosas que a vos no te sucedieron y a otros sí, o cosas que a vos te sucedieron y a otros no. Entonces, ese ida y vuelta siempre aporta un montón. Y después, bueno, nosotros tenemos yo siempre digo que tenemos la bendición de estar en una industria de competencia perfecta. Entonces, todo lo que yo sé, si se lo comparto a mi vecino, me da igual, porque al final del día todos producimos lo que producimos y entregamos la producción y la vendemos. No es que estamos compitiendo por un comprador. Cliente, exacto. Entonces, ese flujo de información, de conocimiento que se genera en las regionales es fantástico, porque de nuevo te allana el camino y te acelera mucho la curva de aprendizaje de todo. Así que yo creo que, y más allá, y por ahí lo más importante en nuestra regional en particular, es que es un grupo de amigos ya, 20 y pico de años compartiendo mil y una cosas. Bueno, ya segunda generación que se va incorporando. Cuando me queda dar cuenta, hasta la tercera, ya vamos a tener que ir dando un paso al costado. Pero bueno, esa historia construida de padres a hijos, de compañeros de la vida ya, porque son muchos años compartidos, la verdad que es fantástico, en una actividad que por ahí es tan solitaria en el día a día, que uno está siempre solo en el campo, arriba de la camioneta, escuchando radio Mitre, Continental, Rivadavia en este momento. Gracias. Ese contacto con pares siempre es agradecido. ¿Se te ocurren otros aprendizajes además de estos? Lo que pasa es que los aprendizajes que se me ocurren van todo de la mano un poco de lo que comentaba Moncho. Yo creo que el acelerar esos procesos, primero volcar todo el conocimiento que cada uno tiene con sus experiencias, con todo lo que uno pasó ante diversas temáticas, problemáticas, eso enriquece siempre. Y yo lo que veo, que por ejemplo, no sé, lo voy a tratar de llevar un poco a lo que yo hago a nivel productivo. Muchas veces yo si estaría solo, no me animaría a probar una tecnología nueva, no me animaría, no sé, o a cambiar una cosa en mi sistema productivo. Por ahí al estar todo en conjunto y al escuchar la experiencia de los otros, muchas veces me suelta. O sea, y por ahí me animo a... ¿Te acordás de algún ejemplo concreto? Un montón se me ocurren, pero por ejemplo la inclusión de cultivo de servicio es algo que comenzó así. Por ejemplo, si no estaría en una regional APRESID, creo que nunca los hubiese incluido porque como que no me animaría siempre. En cambio, el estar compartiendo con ellos una vez por mes, discutimos todas las problemáticas había y por haber. Por ahí, cuando queremos tratar de mejorar el sistema, lo charlamos, vemos diferentes miradas, cómo cada uno lo aborda. Y eso, quiero o no, nos nutre de un montón de cosas que, bueno, voy a intentar esto, pero yo ya voy a intentar algo con un montón de armas por detrás y experiencias por detrás, con lo cual es como que básicamente me ayuda y me animo a más cosas. Me pasó con cultivo de servicio, me pasó con cómo empezar a nutrir los suelos por reposición y no por diagnóstico, con un montón de cuestiones que, claro, vos veías la experiencia de otro, que claramente funcionaba, resultaba y hacía un sistema como más resiliente, estaba bueno y yo me daba esa seguridad porque, el que está al lado mío lo hace. Y sumado un poco a ese vínculo de amistad que tenemos, es como que muchas veces potencia a lo que uno busca o a la mejora, digamos, personal de cada uno. ¿Cómo definirían o por dónde sienten que van los desafíos productivos de su zona en especial ahora? Desafíos productivos. Bueno, el tema de nutrición siempre está sobre el tapete porque es lo que se lleva gran parte de la inversión que uno hace año a año. Entonces, es algo que siempre estamos... ¿El déficit de inversión en nutrición, decís? Sí, o de cuál es la mejor manera de hacerlo. De manera de tener el mayor retorno de esa práctica. Tema de malezas también es algo transversal a la agricultura y bueno, es algo que se viene complicando, que cada vez requiere mayor atención. ¿Ahí por dónde viene la problemática en la zona? Yuyo colorado. Claro, ya escuché de esto mucho. Yuyo colorado, algunas gramíneas, no tan grave como por ahí en el sudeste con el ryegrass o en el norte con el sorgo alepo.
pero sí, digamos, el tema del Colorado es algo que no se termina ni se va a terminar. Lamentablemente es así, uno convive con un sistema natural que tiene su resiliencia y va a buscar siempre meter variabilidad donde uno quiere homogeneidad. Entonces es algo que tenemos que seguir aprendiendo a mejorarlo, pero bueno, no es algo que sabemos que va a continuar. Y después lo climático, de nuevo lo que mencioné anteriormente, es por ahí se dan esos pulsos de sequía Sí. tan violentos durante la campaña que según donde te agarre, por ahí te tiene impactos muy importantes en la producción. Por eso, como comentaba Valentín, siempre buscamos armar sistemas más resilientes, que no dependa tanto de lo que uno hizo esta campaña para tener buenos resultados, sino que la historia te avale, que por ahí, en este caso que hablamos de trigo, Sí. que el nitrógeno está tan caro, bueno, le pongo un poquito menos y que el suelo, por las buenas prácticas que yo vengo haciendo, me den ese plus que por ahí no me animo a invertir este año. Y no me quede mirando, che, qué lástima que no puse 50 kilos más de nitrógeno. Un poco eso, diseñar sistemas cada vez más resilientes que nos permitan encarar este cambio climático con sus impactos variables año a año de la mejor manera. ¿Notás una conciencia general ahí del grupo en eso? ¿O sentís que todavía hay que hacer como un laburito de evangelización? No, yo creo que estamos todos en la misma sintonía, ¿no? Cada uno por ahí lo encara desde su óptica, porque Sí. cada empresa es su mundo. Hay campo propio, hay campo alquilado, hay empresas que por ahí están más involucradas en lo que es el cuidado del suelo, Sí. otras menos, porque, qué sé yo, de los 5 socios hay 3 que viven en una ciudad y no les interesa más que la renta que reciben del campo, y por ahí al que está ahí al frente se le complica un poco más para bajar esa línea internamente. Entonces, bueno, hay de todo, siempre hay de todo, ¿no? Después hay empresas que son, qué sé yo, más trigueras, más maiceras, más ojeras. Bueno, cada uno tiene algunos tienen ganadería, otros no. Entonces, digamos, cada uno tiene por ahí su pequeño enfoque o su enfoque diferencial, pero en el fondo estamos todos en la misma. ¿Los Sí. desafíos para el ATR? Yo creo, un poco para anexar a lo que decía Monch, yo creo que Están re de acuerdo en todo. Tengo que encontrar un punto de conflicto acá, ¿eh? puede aparecer en algún momento, pero nada, el norte, yo creo que el norte del grupo, Sí. creo que está muy claro, un poco sumado a eso. A ver, claramente nos está pasando que en las últimas campañas venimos teniendo eventos, que yo sequías, heladas, siempre algún evento extraordinario, digamos, que afecta, digamos, que impacta de manera negativa la producción, con lo cual buscar esa capacidad buffer del sistema para todas esas cosas, creo que es lo que es interesante como grupo. Ok. Desafío como ATR, que antes Sí. me consultabas. O desde la mirada del ATR, si querés. No, Desafíos yo productivos. creo que es tratar de seguir identificando estas problemáticas, en primer lugar, como ir haciendo un correcto diagnóstico de las cosas que se presenten y bueno, y ver cómo, o sea, el desafío es cómo encarar cada cosa como grupo, ¿eh? Es decir, bueno, como una regional APRESID, cómo tenemos que responder a este desafío o a este problema. Entonces, yo creo que el desafío es como tratar de que todos tengamos la misma mirada, no sé si mirada, pero la misma impronta Sí. de como decir, vamos por acá, vamos todos juntos, a todos nos preocupa esto, bueno, vamos al ensayo en el campo de él, en el campo de quien sea, para tratar de empezar a corregir los ajustes que es necesario para... Esa es la experimentación local de la Y que hablan mucho experiencia- cuando me ponía a leer Totalmente, regionales. totalmente. Y es algo que uno trata de mostrar en el UPA, Sí. aprovechando. Entonces, otra cosa que no comentamos, cuando uno pone fecha en el UPA, Sí, se plantean ensayos para poder mostrar para durante llegar, el UPA. claro. Entonces va variando, qué sé yo, el año pasado hicimos, por ejemplo, el UPA en diciembre, que fue una jugada porque queríamos mostrar algo de maíz, y si Ok. no lo mostrás en diciembre no se veía nada. Así que bueno, tuvimos una jornada calurosa, pero Pero salió imagino. linda. la sacamos adelante. Y después sí lo que hacemos con esos ensayos, con los resultados, es compartírselos a los que vinieron al UPA, para Ok. que vean la historia completa, ¿no? Lo que vieron en el campo y cómo terminó al final de la campaña ese ensayo. Y pasa que el que cae a lupa después hace consultas o se termina sumando a la regional. Sí, y muchas veces sí te llaman, ¿viste? Claro. Porque te conocen. Las UPAs son locales, entonces Sí, la obvio. gente se conoce.
Entonces después te llama, che, ¿y esto cómo hiciste? ¿O cómo lo encaraste? ¿O cómo lo resolviste? Porque bueno, hay muchas cuestiones que por ahí no se profundiza tanto durante la jornada, y la gente que quedó enganchada en el tema después te sigue consultando. Ok. Hablamos bastante de tener datos y no quiero cerrar sin hablar de las plataformas que permiten usar, nuclear primero y después usar esos datos. Las chicas me hablaban antes de arrancar de Apresid Conecta. ¿Cómo lo elaboran ustedes? Entiendo que eso además varía por regional, algunas lo usarán menos, otras más. Sí, totalmente. ¿Ustedes? Primero expliquemos qué es, así, también definición Marciano. No, Marciano, Apresid Conecta es una plataforma en la cual todos los datos de cada miembro de esa regional son puestos ahí. Digamos. Esa plataforma luego lo que nos permite es ayudar a ese análisis de datos. Ese yo creo que es uno de los desafíos también, un poco con lo que hablamos antes, porque no es sencillo, digamos, a todos los miembros claro, que adopten, digamos, el sistema. Yo creo que está buenísimo, tiene un montón de potencial, de hecho la estuvimos probando, estamos haciendo como de a poquito la inclusión, digamos, en esa plataforma, pero bueno, obviamente, a ver, a mi labor como ATR me simplifica un montón, porque yo tengo un lugar en común en el cual se recolectan los datos, en el cual cada socio carga todo ahí, y yo desde ahí voy analizando, o sea, es como que yo creo que si todo muda eso, es genial, pero bueno, en el medio hay como toda una transición que no es sencilla. Porque lo que pasa también es que por ahí cada productor o cada miembro de la regional utiliza ya otra plataforma. Claro, tal cual. Entonces, tengo que duplicar el laburo. Esa duplicación de laburo es un cuesta cargarlo desafío. en uno. ¿Por qué vale la pena? Por lo que decía él. Sí, yo creo que lo que vale la pena es que lo más importante para mí es la calidad del dato que uno puede guardar. Porque por ahí, nosotros, o sea, sacando Apre Conecta, estamos usando las típicas planillas de Excel, pero bueno, en la planilla de Excel, cuando yo me pongo a tratar de ordenarlas, aparecen millones de errores, pero millones, le erro una coma, es muy difícil filtrar eso, y por ahí muchas veces son datos, che, esto está mal cargado, afuera, o sea, lo descarto. Apre terminás perdiendo. Claro. Se pierde, lamentablemente se pierde, es un lote, un N que se pierde en un análisis o en algo que queremos ver, y lamentablemente es como que después no me sirve, entonces yo creo que Apre Conecta al tratar de estandarizarlo de alguna manera, sirve para que ese dato, en el cual me aporta un miembro de la regional, sea un dato validado, chequeado, y yo, digamos, cualquiera de nosotros puede tener acceso de los miembros de la regional, y hasta incluso para ver y tratar de hacer su propio análisis. Claro. Porque a lo mejor, se interesa por ver, no sé, fecha de siembra, o sea, rendimiento por fecha de siembra en soja, y uno puede acceder, jugar con los filtros y observar eso. Yo, de hecho, lo presento en los análisis de campaña, pero obviamente no puedo presentar todas las relaciones había y por haber entre variables. Con lo cual, Apre Conecta, en ese sentido, ayuda un montón, y hasta incluso para, queremos cargar los ensayos que hacemos en la regional. Bueno, eso está buenísimo, porque estarían todos ahí nucleados y todos tendrían acceso. Okay. Entonces, en ese sentido, es como que ayudaría mucho. Pero, como digo, la adopción no es sencilla, porque por un montón de cuestiones, pero bueno, veo que es una transición bastante lenta. A mi gusto me gustaría que vaya un poco más... Estás para darle un empujón. Sí, tal cual. Excelente. Ahora sí voy a cerrar, perdón, no me odien por esto, pero los escuchaba hablar de esto, pienso en la digitalización, en lo que eso representa como desafío para una regional y para el campo en general. Vos hablabas antes de, bueno, él es la segunda generación porque iba con el padre a la regional, los urgentes sin reveal. ¿Qué esperan de la tercera generación? No sé cuál es el miembro más joven que tiene la regional, pero ¿qué esperan de la próxima generación? Y Valentín está dentro de los más jóvenes. El más joven creo que tiene 30 años. Claro. Sí, es Jero. Que lo acaba de cumplir. El miembro más joven. ¿Y? No, yo creo que el desafío de esas generaciones, primero es un poco básicamente que, ¿cómo puedo decir? Que le llame la atención. O sea, primero despertarle la atención, decir, participen, y después que le encuentren un poco el sentido que le encontramos nosotros, que es de ese intercambio, de ese enriquecimiento que se genera por charlar con cada uno de los pares que tenemos. Nosotros, por ejemplo, de la camada de jóvenes que vemos, es que eso es lo que básicamente enriquece, porque, digamos, uno llama la atención. Bueno, me meto a la regional. Sí. Listo. Una vez que se meten, cuando ve el intercambio, y después también, para mí personalmente, es muy enriquecedor también escuchar a las generaciones anteriores, porque ya pasaron un montón. Obviamente,
nada se repite, ¿viste? Es muy difícil que algo vuelva a suceder tal cual pasó. Sí. Pero escuchar un montón de experiencias y un montón de cuestiones, a uno lo llena de un montón de conocimiento y otras cuestiones que a la hora de decidir, de tomar una decisión o de que se te presente problemática X, uno sabe cómo resolverlas. Perfecto. Y yo creo que cuando, digamos, la generación joven descubre eso, está buenísimo porque se mete y después obviamente aporta desde otro lugar también. Obvio. ¿Me entendés? Porque hoy, por ejemplo, está todo el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial. Sí. Entonces, la generación joven tiene un poco más esa fichita ahí Sí. que la mete, hace ruido, ¿me entendés? Entonces empezamos ya a meterlo de También a los poquito. inquieta a los más grandes. Bueno, tal Sí, cual, es como está que es bueno. recíproco todo el tiempo eso. Me gusta, me gusta. Sí, sumando a lo que dice Valentín, yo creo que el principal desafío que tiene la tercera generación va a ser la digitalización Perfecto. de la información. Eso nos cuesta un montón. Nos Ok. cuesta mucho. Ok, ¿y crees que ellos van a dar ese empujón? Yo creo que sí. Nosotros estamos por ahí, como dice, para darle un poco de perspectiva a la visión, ¿viste? Por ahí, cuando sos joven te parece que se te termina el mundo por un Re. problema y decís, no, tranquilo que esto Ya pasé no un pasa, par. no Ya. pasa nada. no, Vas a sobrevivir. La sangre no llega al río. Pero sí hay cuestiones tecnológicas, sobre todo, que ellos tienen herramientas que nosotros no tenemos. Claramente, porque no somos nativos digitales, entonces nos cuesta mucho más Ujú. encontrarle el valor a Exacto. ese esfuerzo. Nos cuesta mucho y después si no le terminamos de encontrar el valor, Che, se hago hace todo este esfuerzo por difícil, aprender, por claro. interiorizarlo y... Ok. Yo creo que el desafío de la tercera generación va a ser esa. Excelente. Poner en valor la digitalización de la información y sacarle jugo, como Totalmente. dice, a través de la inteligencia artificial y de tantas cosas que se vienen. Si hay tercera generación viéndonos o escuchándonos, ya les dejaron ahí la tarea súper pendiente. Gracias a los dos, Valentín Gentiletti y Ramón García. Moncho, te dicen acá Moncho. todos. Te escuché. Perfecto. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Bueno, gracias. Un placer No, gracias a conocerlos. vos, por favor. Gracias a ustedes por ver y escuchar Levantando la Perdiz. Pueden ir a ver y escuchar todos los episodios anteriores y estén listos porque se vienen muchos más. Gracias.